El Ministerio Internacional BND con los apóstoles Manuel y Daisy de Izaga, con el desafío de hoy: desafiados por siempre. Feliz, feliz, feliz día para todos. Estamos felices, pero muy felices, saliendo del aula de clase con mi amado Maestro y socio, el Espíritu Santo, aprendiendo cosas muy interesantes, recibiendo las instrucciones para este día, adorándole. Entré cuando eran las 2:36 de la mañana y estoy saliendo a las 4:29 del día 28 de marzo del año 2023. Aquí en mi amada Venezuela, en mi casa, en la preciosa ciudad del Avivamiento, Barquisimeto, Estado Lara. Bueno, y hoy voy a compartirles el segundo episodio de esta serie que la considero muy interesante. ¿Quién eres? ¿Te has preguntado alguna vez quién eres? Aún Jesús se hizo esta pregunta tan importante. Se la hizo a sus discípulos. ¿Quién dicen la gente que soy? Y Pedro recibió la revelación del Espíritu Santo, porque si Pedro hubiera dado una respuesta humana y no sobrenatural, Pedro quizás hubiera dicho: tú eres un rabino, tú eres un doctor de la ley, tú eres un predicador, tú eres Jesús de Nazaret. O hubiera dicho como dijeron en Nazaret: tú eres el hijo de María, el hijo de José, el carpintero. Pero Pedro no dijo eso. Pedro identificó el ADN de Jesús. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Esto te lo reveló mi Padre, y tendrás una recompensa por eso, porque a partir de hoy no te llamarás Simón, el hijo de Jonás. Te llamarás Pedro, piedra, y sobre ti, sobre la revelación de Padre e Hijo, voy a establecer la iglesia. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra un hijo de Dios. No existirá fuerza alguna, no existirá ejército alguno, no existirá enfermedad alguna ni problema alguno que prevalezca contra un hijo de Dios. Los hijos del Dios viviente somos invencibles. Así que levante su mano y diga: soy el Hijo de Dios. Seguro que usted día a día le están haciendo preguntas. La gente siempre pregunta. Si usted le dice a alguien que es cristiano, seguro que le va a preguntar: ¿pentecostal? ¿Adventista? ¿Libre? ¿Solo Jesús? ¿Testigo de Jehová? Siempre la gente anda buscando la etiqueta. O quizá usted le dice a alguien: ¿quién es usted? Y le dice: el ingeniero tal, el licenciado, el apóstol, el profeta, el pastor, el alcalde, el diputado, el concejal.
Y eso es bueno. Pero esa no es su identidad. Su verdadera identidad es hijo de Dios, hijo del Dios viviente. Bueno, nos quedamos en el episodio de Saúl y David. David fue a la batalla a llevar unos quesos. Su papá lo había calificado como repartidor de queso. Por eso es que tú nunca puedes permitir que las personas te coloquen una etiqueta y determinen lo que tú eres. Tú no eres lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. David conocía secretos en aquellos campos, en aquellas laderas frías, en aquellos soles radiantes. Allí él había cultivado una experiencia con el Dios viviente, una intimidad con Dios. Sabes que tuve una visión y quiero compartírtela. David es el creador del aplauso y de la danza. Yo lo vi en una visión. Yo conozco a David de forma literal. Yo lo vi a él en una visión. La danza y el aplauso lo creó David. Era una mañana muy helada. No sé si David lo hizo para calentar su cuerpo o aquello nació de su espíritu en gratitud a su Dios. Pero lo vi sentado sobre una piedra y vi los cabritos que corrían, saltaban y jugaban. Y entonces vi que David comenzó a aplaudir. Y aplaudía, aplaudía y aplaudía. Después se levantó y comenzó a saltar como saltaban los cabritos. Y fue saltando y fue saltando y fue saltando, y aquello se convirtió en una danza y en un avivamiento, que allí donde yo estaba viendo la visión, fui sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Y ahora entiendo por qué escribió que él saltaba como los cabritos, en gratitud a su Señor. David viene del campo, pero con un historial, con un currículo. Y no solo eso, sobre él se había derramado un cuerno de aceite, pero también ese mismo cuerno lo habían derramado sobre Saúl. Pero Saúl creó una estructura que él quiso prestársela a David para la guerra. Saúl creó su propia armadura de guerra. Y él tenía una armadura. Y él se cubría con esa armadura. Pero dentro de Saúl, el verdadero Saúl era un hombre cobarde. El verdadero Saúl estaba lleno de miedo. En su intimidad, donde nadie lo veía, estaba lleno de miedo. Y durante años había combatido, cubierto con una estructura, con una máscara. Pero ese no era Saúl. Saúl era un hombre cobarde. Sus miedos estaban internos. David no tenía una máscara. David no tenía para crear una estructura de guerra, para crear un chaleco antibala, para comprar un casco. Pero David había desarrollado su valentía peleando con osos, peleando con leones. La gente dice, David derrotó a Goliat con una onda,
Usted no necesita entrenamiento, usted no necesita estudiar, usted no necesita prepararse porque David lo hizo con una honda, sí señor, pero David era un experto tirador de honda. David no era un inexperto. David se preparó, aprendió a manejar la honda a tal dimensión que el único huequito que tenía el casco de Goliat era para ver donde se veían sus dos ojos y ese espacio de la frente. Y allí David pudo colocar con una honda una piedra que derribó a Goliat. El Espíritu Santo lo había entrenado. David no había calificado para ir a la guerra. Sus 7 hermanos eran capitanes de ejército, pero su papá determinó que David no podía ir al ejército porque era un hombre pequeño y el ejército exigía hombres altos, hombres musculosos. Pero no es el ejército quien determina, no son los expertos en batalla lo que determinan lo que tú eres, es Dios quien determina lo que tú eres. Y Dios había determinado que David no sería un capitán, que David sería un rey, comandante del ejército de Israel. Dios determinó que tú reinarás sobre las circunstancias, sobre la miseria, sobre la pobreza, sobre la enfermedad y sobre toda fuerza del infierno, porque las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ti. Levanta tus manos y di: Dios ha determinado que yo soy un ganador y no hay gigante en la vida que me pueda detener. No hay gigante en la vida que me pueda hacer frente mientras me mantenga aliado con Dios y en su propósito. Te amo desde lo más profundo de mi corazón y te deseo lo mejor de Dios y la vida. Feliz, feliz, feliz día para ti.